Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer crea condiciones ideales para el crecimiento y la protección del feto. Sin embargo, incluso la placenta, la principal barrera entre madre e hijo, no puede impedir el paso de las nanopartículas de plástico. Un grupo de investigación liderado por Antonio Ragusa realizó un descubrimiento histórico al detectar microplásticos por primera vez en la placenta humana. Sus investigaciones demostraron que el plástico puede penetrar en un lugar donde nunca antes se habían encontrado materiales artificiales, el propio entorno donde comienza una nueva vida. Estaba en un lugar maravilloso de Italia, en Cerdeña, un sitio llamado Piscinas, en Sulcis, en el suroeste de la isla, donde se encuentran las antiguas zonas mineras. Es un lugar muy remoto y hermoso, donde no hay absolutamente nada a 6 o 7 kilómetros a la redonda. Mientras caminaba, de repente vi en la playa unas cosas brillantes, coloridas, relucientes. Le pregunté a mi esposa, ¿qué es eso? Ella me miró un poco sorprendida y dijo, bueno, es plástico. Yo respondí, ¿plástico? ¿Cómo puede haber llegado el plástico hasta aquí si no hay nada en 7 u 8 kilómetros en ninguna dirección? Ella me miró de nuevo, con una expresión que dejaba claro lo poco que yo entendía, y dijo, viene del mar, por supuesto. Y en ese momento algo encajó en mi mente. Si el plástico puede viajar por el océano y acabar en lugares tan remotos, entonces también puede llegar al interior del útero y, por lo tanto, al interior del cuerpo de los bebés. Naturalmente, a partir de esa intuición, comencé a seguir esta línea de investigación. Soy ginecólogo. Ayudo a traer bebés al mundo. Así que conocía los plásticos tanto como cualquier otra persona, hasta cierto punto. Pero comencé a leer y a estudiar. Y me puse en contacto con algunos científicos que trabajaban con microscopios. Una de ellas era una profesora brillante que trabajaba en el lado opuesto de Italia, en la región de Marche. Ella utilizaba un microscopio Raman. Un microscopio Raman permite examinar tejidos y determinar si contienen plásticos en su interior. Ahora lo llamamos plásticos por simplicidad. Pero por supuesto, el término plásticos abarca una amplia gama de materiales. Hay decenas y decenas de plásticos diferentes. Digamos que son pequeñas piezas, polímeros, es decir, piezas diminutas infinitamente repetidas de ciertos materiales que usamos todos los días, a lo largo del día. Así que enviamos placentas a esta profesora, y ella hizo un trabajo excelente. Pudo localizar e identificar plásticos dentro de las placentas por primera vez. El artículo que publicamos en 2021 causó un pequeño escándalo. Porque la idea de plásticos dentro de la placenta, dentro de nuestros bebés, resultaba impactante para la gente, ya que el plástico que encontramos en los océanos es el mismo plástico que, finalmente, encontramos en los niños. Los micro y nanoplásticos afectan al bebé en el útero. El plástico provoca inflamación y altera el flujo sanguíneo en la placenta. Esto significa que el feto recibe menos oxígeno y menos nutrientes, lo que aumenta el riesgo de restricción del crecimiento intrauterino, hipoxia y parto prematuro. Cuanto mayor es la cantidad de plástico en la placenta, mayor es la probabilidad de que, lamentablemente, los bebés nazcan de forma prematura. Además, estos bebés tienden a ser más pequeños en comparación con aquellos con niveles más bajos de exposición al plástico. Debemos reconocer que el nacimiento prematuro es el principal problema que enfrenta la humanidad hoy en día. En Italia, ocurre en alrededor del 7% de los casos. En Estados Unidos, donde el sistema de salud es claramente menos efectivo que el de Italia, el 12% de los bebés nacen prematuramente. Por lo tanto, en este sentido, un aumento de este porcentaje representaría una carga aún mayor para la humanidad, biológicamente, para las familias y todos los involucrados, y, por supuesto, económicamente, para quienes deben afrontar los costos. Se ha observado que estas partículas pueden ser absorbidas. Estas partículas atraviesan la placenta y luego se encuentran en el embrión, lo que indica que, ya desde etapas muy tempranas de la vida, también hay exposición del embrión. La carga electrostática que transportan los nanoplásticos es especialmente peligrosa en los tejidos embrionarios, donde incluso las alteraciones menores pueden conducir a anomalías en el desarrollo. En otras palabras, comienza a destruir el cuerpo del bebé, incluso en la etapa de su formación. En las últimas 2 décadas, los médicos han documentado un aumento alarmante de los defectos congénitos al nacer. Por ejemplo, en China, la tasa de estos defectos casi se ha triplicado. Se han observado tendencias similares en otros países.
Una de las anomalías congénitas de más rápido crecimiento entre los recién nacidos es la gastrosquisis, una malformación de la pared abdominal anterior, en la que los intestinos, y a veces otros órganos, protruyen a través de una hendidura en la cavidad abdominal. La prevalencia de este defecto ha aumentado un 161% en las últimas 3 décadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre 1995 y 2012, el aumento porcentual de gastrosquisis varió entre el 68% y el 263%. Un número cada vez mayor de niños también nace con hipospadias, una condición en la que la abertura uretral en los niños se encuentra en una posición anormal. En Estados Unidos, por ejemplo, la incidencia de hipospadias ha aumentado aproximadamente un 17% en los últimos 20 años. Actualmente, se observa un aumento en el número de niños con defectos cardíacos congénitos, síndrome de Down y otras anomalías congénitas. Impacto de los micro y nanoplásticos en los niños después del nacimiento. Después del nacimiento, los niños continúan expuestos a partículas de micro y nanoplásticos. Los biberones de plástico, los envases de alimentos y los juguetes son todas fuentes de contaminación. Cuando se agita un biberón con agua tibia, se pueden liberar hasta 16 millones de partículas de microplástico por litro. El agua caliente y la esterilización aceleran aún más este proceso. Como resultado, los lactantes están expuestos diariamente a millones de partículas de microplástico y a billones de nanoplásticos. Los científicos incluso han detectado microplásticos en la leche materna humana. Las investigaciones han demostrado que casi el 40% de las muestras de leche materna, una de las fuentes más esenciales de nutrición infantil, ya contienen micropartículas de plástico peligrosas. Debido a su mayor tasa metabólica y frecuencia respiratoria, los niños inhalan más aire, agua y alimentos por unidad de peso corporal que los adultos. En consecuencia, al mismo nivel de contaminación ambiental, sus cuerpos absorben dosis mayores de microplásticos. Además, las barreras protectoras del cuerpo de un niño aún no están completamente desarrolladas. Esto significa que las partículas de plástico pueden penetrar en los tejidos con mayor facilidad y acumularse en concentraciones más altas. Por ejemplo, en niños menores de 2 años, el hueso etmoides aún no está completamente formado y sus aberturas son más anchas, lo que facilita el paso de partículas de plástico a través de los nervios olfatorios directamente al cerebro. El plástico es un infiltrado, y son principalmente los niños quienes se ven afectados por él. En nuestro artículo científico, que recibió mucha atención y fue ampliamente citado, los denominamos bebés cyborg, refiriéndonos a bebés que están formados por material orgánico pero también por material inorgánico, como el plástico. Estos bebés son de menor tamaño. Por lo general tienen un cerebro más pequeño que el de otros niños, y solo en unos pocos casos se observa una menor acumulación de plástico, ya que este es omnipresente. Debido a la carga electrostática de las partículas de micro y nanoplástico, así como a la presencia de bisfenoles y ftalatos, los sistemas endocrino y reproductivo de los niños se encuentran particularmente en riesgo. Estas sustancias interfieren con la formación y el desarrollo de los órganos reproductivos, lo que podría conducir a la infertilidad en la edad adulta. Según las proyecciones científicas de que para 2045 la humanidad podría enfrentar una infertilidad generalizada, se deduce que los niños nacidos después de 2020 podrían tener una alta probabilidad de no poder concebir su propia descendencia. Tengo 2 hijas pequeñas y para mí, personalmente, todo lo que acabamos de escuchar es aterrador. La verdad es que todavía no comprendemos por completo las consecuencias catastróficas de que nuestros hijos estén expuestos a micro y nanoplásticos. O, como dijo el Dr. Ragusa, se han convertido en niños cyborg. Apenas estamos empezando a dimensionar la magnitud de esta realidad. Y es realmente desgarrador mirar a niños pequeños y darse cuenta de que quizá nunca podrán tener hijos propios. Sin mencionar que sus vidas ya están en riesgo hoy. El sistema inmunológico también está en peligro. En la primera infancia, aún está aprendiendo a distinguir entre amigos y enemigos. La exposición a los microplásticos puede alterar este proceso, aumentando el riesgo de alergias, eczema, intolerancias alimentarias e incluso enfermedades autoinmunes. Pero también tiene consecuencias a largo plazo, ya que la programación celular determina enfermedades que luego se manifestarán cuando la persona alcance la edad adulta.
es decir, a los 40 o 50 años. Y se trata de enfermedades que actualmente están abrumando e incluso dañando por completo nuestro mundo. Son las llamadas enfermedades no transmisibles: obesidad, hipertensión, diabetes y síndrome metabólico. El cerebro de un niño es especialmente vulnerable durante los primeros años de vida, un periodo crítico de rápido desarrollo del sistema nervioso en el que se forman las neuronas y se establecen conexiones neuronales complejas. Sin embargo, el nanoplástico cargado electrostáticamente puede interferir con estos delicados procesos al inducir inflamación, dañar las células nerviosas inmaduras e impedir su desarrollo. Como resultado, la memoria, la atención y las capacidades de aprendizaje pueden verse afectadas, y puede surgir inestabilidad emocional. Con el tiempo, esto puede manifestarse como ansiedad, dificultades de aprendizaje y episodios de agresividad. Además, los estudios indican una posible relación entre la exposición a los micro y nanoplásticos y el desarrollo de trastornos del espectro autista. Dado el extenso daño que los micro y nanoplásticos, cargados electrostáticamente, pueden causar en el cuerpo humano, los científicos podrían necesitar prestar mayor atención a su papel en el rápido aumento de las tasas de autismo. Para mí, como padre, es desgarrador darme cuenta de lo verdaderamente indefensos que son nuestros hijos. Los micro y nanoplásticos comienzan a afectarlos desde el mismo momento de la concepción. Persisten a lo largo del desarrollo fetal y continúan su impacto después del nacimiento. Lamentablemente, las enfermedades que ya hemos mencionado no son las únicas condiciones que los micro y nanoplásticos pueden desencadenar en los niños. Según las estadísticas, el síndrome de muerte súbita infantil se encuentra entre las principales causas de mortalidad en menores de 1 año. Se trata de cuando un bebé aparentemente sano muere de manera inesperada, y la causa permanece desconocida incluso tras todos los exámenes. El número de estas tragedias está aumentando rápidamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre 2020 y 2022, el número de muertes infantiles súbitas se incrementó en un 12%. Es insoportablemente trágico cuando no hay manera de proteger a un niño. Micro y nanoplásticos y el síndrome de muerte súbita infantil. Dado que los nanoplásticos pueden provocar inflamación crónica en cualquier tejido al que penetran, pueden alterar la formación de las conexiones neuronales incluso antes del nacimiento, incluidas las de las regiones del cerebro fetal, que controlan la respiración y la función cardíaca. Después del nacimiento del niño, la influencia dañina de los nanoplásticos cargados electrostáticamente continúa. El sistema nervioso de los lactantes aún se está desarrollando y permanece inestable. Por lo tanto, incluso pequeñas alteraciones en la transmisión de señales pueden provocar paro respiratorio o cardíaco. Estas mismas funciones suelen verse afectadas en los lactantes que han fallecido por el síndrome de muerte súbita infantil. Además, cuando los micro y nanoplásticos dañan las mitocondrias, las células afectadas producen menos energía. Para compensar este déficit energético, las células aumentan el número de copias de ADN mitocondrial y expanden su población de mitocondrias. Los estudios han demostrado que los niños que murieron por el síndrome de muerte súbita del lactante presentaban un mayor número de copias de ADN mitocondrial en la corteza cerebral en comparación con los grupos de control. Este hallazgo sugiere que el número de copias de ADN mitocondrial podría servir como un biomarcador en casos de síndrome de muerte súbita del lactante. Así, la exposición a los micro y nanoplásticos podría representar un factor clave en el desarrollo del síndrome de muerte súbita del lactante, así como en una serie de patologías que conducen a la mortalidad prematura infantil. Nosotros no podemos protegernos a nosotros mismos, y mucho menos a nuestros hijos, de los efectos de los micro y nanoplásticos. Aunque el equipo diagnóstico moderno capaz de identificar con precisión las verdaderas causas de enfermedad y muerte aún no está disponible en todas partes, podemos afirmar con un alto grado de certeza que los nanoplásticos contribuyen al desarrollo de muchas enfermedades y pueden acelerar su progresión. En esos raros casos en que se han realizado exámenes post-mortem detallados,
Los investigadores han encontrado cantidades significativas de partículas de micro y nanoplástico, precisamente en los órganos y tejidos afectados, por ejemplo, en el tejido cerebral, placas ateroscleróticas, tumores malignos y otras formaciones patológicas. Pero a pesar de millones de muertes cada año, tales investigaciones sobre la presencia de estas partículas plásticas se llevan a cabo solo en casos aislados. Existen dos razones principales para ello. Primero, muchos laboratorios simplemente carecen del equipo necesario para detectar de manera confiable micro y nanoplásticos. Segundo, los médicos e investigadores rara vez consideran la posibilidad de que estas partículas puedan influir en el desarrollo o el desenlace de una enfermedad. Como resultado, los informes médicos continúan registrando diagnósticos conocidos, aunque detrás de ellos puede ocultarse un factor pasado por alto: el impacto de los micro y nanoplásticos en el cuerpo humano. Entiendo que escuchar esta parte de nuestra investigación puede ser difícil. Para mí también lo fue, créanme. Pero el impacto de los micro y nanoplásticos sobre todos nosotros no es algo que podamos seguir ignorando. Esta es una crisis que ya está en marcha, una que permaneció desapercibida durante tanto tiempo porque la amenaza ha estado actuando silenciosamente desde dentro. Cada día. No hablo de cada año o cada mes, sino de cada día. La cantidad de micro y nanoplásticos a nuestro alrededor sigue aumentando. Los grandes desechos plásticos se descomponen constantemente en partículas más pequeñas, y estas partículas finalmente entran en nuestros cuerpos a través de los alimentos que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. Esto significa que con cada comida, cada sorbo de agua y cada respiración, enormes cantidades de nanoplásticos ingresan a nuestro cuerpo y comienzan su trabajo destructivo. Sus efectos nocivos sobre nuestras células crecen en proporción directa a su concentración. Y esto es un hecho científico. Lo que resulta aún más alarmante es que hoy ya hay tanta cantidad de micro y nanoplásticos acumulados en los océanos que sería suficiente para destruir toda la biosfera, incluidos los humanos, al menos 3 veces. Cuando escuchamos sobre amenazas de tal magnitud, nuestro instinto es huir de ellas. Y lo entiendo. Puede parecer que la única respuesta lógica es eliminar por completo los plásticos de nuestra vida, o mejor aún, llevar a nuestras familias a algún rincón prístino de nuestro planeta. Pero, ¿realmente eso resolvería el problema? De hecho, ¿a dónde podríamos ir para escapar de los micro y nanoplásticos?